Y así pues llegamos a los 7 impulsores de la productividad del vendedor. Como hemos venido hablando, la productividad del vendedor no depende de una sola variable. Depende de muchas variables. Y aquí solamente vamos a ver 7. Pueden haber muchísimas más, pero vamos a revisar 7. La primera variable que impulsa la productividad es el propósito o el factor de inspiración del vendedor. Estos son elementos que muchas veces no tomamos en cuenta los gerentes o las empresas, que es asegurarse que el vendedor tenga algo que lo motive a lograr un buen resultado, que lo motive a ir por más, que no solamente vaya por más porque la empresa le está poniendo una cuota. Yo siempre le digo a los vendedores cuando le hago coaching, le pregunto, ¿qué quieres lograr este año en tu familia? ¿A qué nivel quieres llevar a tu familia? Un viaje, una nueva casa, un nuevo carro, un nuevo cuarto, una nueva universidad o tu hijo está pasando a algún colegio diferente. ¿Qué motiva, qué te inspira a alcanzar esas metas? Y de verdad que ellos se emocionan todos y me empiezan a contar cuando estamos haciéndole coaching esos elementos. Dice, bueno, si supiera que por lo menos me ha pasado mucho con clientes en Venezuela, tengo a mi hija en Colombia, tengo a mi hija en Perú, o la quiero mandar a otro país a estudiar porque ya va a entrar en la universidad y quisiera que estudiara en otro país, o quiero llevarlo a un viaje internacional, o quiero ir a visitar a un familiar que está en otro país y tengo tiempo que no lo veo, o quiero cambiar mi carro, o quiero tener casa propia. Entonces, ese elemento muchas veces los gerentes no lo toman en cuenta. Y yo después la segunda pregunta le digo, ¿y cuánto cuesta? Le hago la siguiente pregunta, ¿y cuánto cuesta ese viaje? ¿Cuánto debes tener de ingresos? ¿Cuánto y cuántas toneladas o galones de producto debes vender para lograrlo? Siempre les digo que una cosa es la cuota que le pone la empresa y otra cosa es la cuota que le pone la familia. Y la cuota familiar tiende a ser más importante, debería ser más importante, debería inspirar más al vendedor, debe ser superior a la cuota de la empresa. Es decir, si un vendedor que venda, vamos a poner galones de algo, y tiene una cuota de 5,000 galones mensuales, pero resulta que cuando él saca los costos de su vida, los costos de su estilo de vida que quiere tener, no el que tiene, el que quiere tener, incluyendo viajes, incluyendo educación de sus hijos, a lo mejor le da que la cuota tiene que ser de 7,000 galones y no de 5. Cuando ese vendedor es capaz de medir eso, yo tengo un Excel donde se los entrego para que lo hagan y lo calculen. Llegan un wow, dicen, caramba, interesante, no sabía que yo tenía que vender esa cantidad y lograr eso. No me ha puesto a calcular. Les voy a decir algo, menos del 5% de los vendedores, aún en negocios como bienes raíces, que son independientes, hacen este cálculo. Las empresas con las que yo he trabajado en el mundo de bienes raíces y seguro, una de las cosas que me exigen como coach de productividad, con, anualmente y trimestralmente estamos revisando el propósito y el valor económico de lograr ese propósito de cada vendedor. ¿En cuánto se traduce eso? Entonces, es importante que te asegures, tú como vendedor o como gerente, de que cada vendedor sepa cuánto es la cuota de él, no la que tú le pones como vendedor o la que te puso tu gerente. Cuánto es la cuota que te toca lograr para alcanzar tu sueño, para alcanzar tu propósito, para lograr tu estilo de vida. Y eso se va a convertir en un impulsor importante de tu productividad, porque ya no vas a sentir que estás trabajando para la empresa, vas a sentir que estás trabajando para ti, para tu familia. Entonces, ese es el primer elemento. Ese elemento se pudiera subdividir en dos más. El
El segundo elemento es que lleves ese propósito a números, lo que llamamos, ¿cuál es la meta económica y la meta, la cuota en producto que te va a permitir lograr ese propósito? Y el tercer elemento que sale de aquí es que creas que lo puedes alcanzar. Si lo crees, lo puedes crear. Porque puede ser que te dé 7,000 galones mensuales, pero tú dices, no, yo en mi zona es imposible lograr eso. Bueno, si no lo crees, obviamente no lo vas a crear. Entonces, de allí se derivan dos elementos. Ponerle número al propósito y ponerle creencia a ese propósito, que sí lo puedes alcanzar. Que si ya lo metiste en tu mente, lo metes en tu corazón, déjale lo demás a tu trabajo, a tu esfuerzo y a Dios, para que te ayude a alcanzar tus metas. Ah, bueno, pero no lo quieres compartir. A otro me dice, bueno, Andrés López, pero es que si yo le digo a mi gerente que voy por 7,000 y no por 5, me va a subir la cuota y si no la logro me puede penalizar. Bueno, no lo compartas con él. Guárdate ese secreto. Es un secreto tuyo, con tu familia, con tu esposa. Eso es para ti, esa es tu cuota, eso es algo personal, algo privado, no tienes que compartirlo. Entonces, eso es un poco lo que quería comentarle con relación a este punto de un impulsor súper importante. Este es el primero que yo trabajo como coach de productividad, que las empresas con las que trabajo me exigen inclusive tener claridad y para eso inclusive hemos desarrollado hojas de cálculo donde le facilitamos al vendedor para que escriba su propósito y lo lleve a números económicos en dólares y también económicos en su propia cuota de venta que él se establece. Entonces, este es el primer elemento o impulsador de la productividad. Veamos ahora el segundo elemento que impulsa la productividad. Tiene que ver con la calidad de los contactos, a quien le va a dar su presentación. Ya el vendedor, obviamente, tiene que ser muy sabio eligiendo a quienes le va a dar presentación. Tiene que hacer el trabajo muy interesante de cliente ideal. ¿Quién es su cliente ideal? Y darle prioridad a ese tipo de cliente que da las señales adecuadas. Entonces ya no se trata de solamente de cantidad, sino de la calidad de los contactos a quienes le dan las presentaciones de venta. Tiene que hacer una buena segmentación y una buena elección de a quienes le debe dar la prioridad a la hora de ir a hacer la presentación. Debes entender que tu producto no es para todo el mundo, que tu producto, algunos clientes lo van a valorar más que otros, algunos clientes te lo van a quitar de las manos, algunos clientes te van a agradecer y, y te va a generar como más entusiasmo cuando tú te consigues con ese tipo de clientes que valoran lo que tú haces, que se sienten agradecidos que lo visites, que te están esperando. Eso te sube mucho el entusiasmo, te sube mucho la autoestima. Hay inclusive clientes que te dan ideas para que le vendas a otros clientes como ellos, inclusive así sean sus competidores, porque se sienten agradecidos con lo que tú les llevas. Entonces, mientras más clientes de calidad tú tengas, más productivo puedes ser. Además que los clientes de calidad tienen problemas, tienen necesidades y te las van a compartir. Te van a decir a ti, ayúdame con esto. ¿Qué tienes por allí para resolver esta situación? Los clientes de calidad te piden cosas nuevas. Entonces, te presentan sus necesidades, sus dudas, sus retos. Eso forma parte de lo que es la calidad de ese contacto. Una vez que tú tienes un cliente con esas características que necesita lo que tú estás ofreciendo, quizás le inviertas mucho tiempo, le inviertas bastante tiempo, pero vas a ver recompensado ese esfuerzo. Mientras que cuando tú dedicas un esfuerzo a un cliente que no es de calidad, los contactos no son de calidad. Las personas que conocen no son las personas indicadas, o no están necesitando lo que tú vendes, o no valoran lo que tú vendes,
obviamente el desgaste tuyo va a ser mayor, la desmotivación va a ser mayor y el resultado va a ser menor. Entonces es importante también considerar el tipo de cliente. Hay que ser muy sabio en esto, que tener buen olfato, buena vista y buen oído, y también tener una buena red de aliados para evaluar, para calificar a tus clientes. Yo trabajé mucho con la industria del turismo, y en la industria del turismo hay personas que se especializan, sobre todo los que trabajan con tiempo compartido, que tienen a estas personas en la calle, los que se conocen como OPC, haciendo un trabajo de captación de clientes, ¿no? Son promotores en el sitio cercano del desarrollo turístico. Y entonces, a estas personas, cuando van a llevar a alguien al desarrollo y le ofrecen a lo mejor un almuerzo o algún regalo gratis, algún paseo eh, de cortesía o a bajo costo, estas personas que están en la calle son entrenadas para tener ese olfato, para tener esa sensibilidad emocional y también visual para detectar al cliente ideal, que es el cliente ideal de ese desarrollo. Entonces se les entrena basado en, mira, el tipo de carro, si anda con pareja, si anda con hijos. Entonces, la edad de la persona. Entonces, son elementos que influyen. Un cliente ideal que tenga un carro de los últimos 3, 4 años máximo, que ande con su esposa, con sus hijos, y que tenga una edad entre 35 y 50 años, una edad productiva, donde ya ha logrado muchas metas básicas, es un candidato ideal para invertir en turismo, invertir en un hotel, en una semana de tiempo compartido, para viajar internacionalmente. Entonces, a estas personas se les entrena para detectar ese contacto. Y de hecho los llaman contactos calificados, los llaman Q, ¿ok? Porque tiene una característica fundamental, cumple con varias de las características. Pues asimismo, como se entrenan a estas personas que hacen ese trabajo de marketing, los vendedores también tenemos que desarrollar esa habilidad de tener ese olfato, esa sensibilidad visual, auditiva, de poder detectar, mira, este es un cliente de calidad, este es un buen contacto, que de verdad ideal para mi producto. Entonces, ese es el segundo impulsor. Cuando tú trabajas con clientes de esa calidad, tu productividad va a aumentar. Entonces, tú tienes que desarrollar esa habilidad de saber detectar, de saber medir y de tener la sensibilidad de detectarlos con facilidad a esos clientes de calidad y rechazar y no darle tanta prioridad a los que no lo son. Es allí donde está la sabiduría. El tercer impulsor, obviamente, pues es el que estaba dentro del primer mito, la cantidad de contactos. No basta tener calidad, también tienes que dar suficientes presentaciones, un mínimo de presentaciones diarias, de visitas, de reuniones. Ahora, si tú haces esa cantidad a clientes de calidad, obviamente que vas a obtener mejores resultados. Si tú haces la cantidad a clientes que no son de calidad, tu productividad no va a ser tan alta. Entonces tú tienes que buscar la mayor cantidad de contactos, pero que sean contactos de calidad. Si ya pasaste por el primer filtro, entonces el segundo filtro es este. Asegúrate de que sea un número grande de clientes de calidad que tienes y visitas en el día, o llámalos en el día, o escríbeles en el día a la mayor cantidad de contactos, pero que sean contactos de calidad. Entonces, esta es una variable importante. Hay empresas que le establecen a los vendedores, bueno, lo correcto es que tenga una cantidad mínima de presentaciones, de llamadas, de contactos que haga diariamente. Entonces, hay que cumplir con un mínimo, y no tanto por cumplir con la empresa, sino porque tú lo veas como que es necesario. Tú lo veas como que es necesario porque ya está calculado que para lograr tu cuota necesitas una cantidad de contactos. Ahora, si los contactos son de calidad, mucho mejor todavía. Entonces, este es el tercer impulsor, que es la cantidad. Y debes buscar cuál es esa cantidad óptima, diaria, que te puede permitir, que tu tiempo te lo puede permitir,
hacer en las 8 horas de trabajo. El cuarto impulsor es la efectividad de ese contacto. Y eso tiene que ver mucho con tu presentación, con todo lo que hagas para que el contacto sea un contacto valioso, efectivo. Entonces muchas veces, desde la llamada que le hagas al cliente, de la información previa que maneja el cliente, la información previa que maneja el cliente de ti y la información que maneja el cliente, que tú manejes del cliente. En muchos casos también se le envía a algunos clientes información previa sobre la empresa, algún brochure, o se hace algún tipo de detección de necesidad previa antes de la visita, para ir preparado, para llevar la información de valor. Entonces, también la calidad de la presentación que tú le hagas al cliente, basado en alguna detección previa de necesidades o de beneficios que le vas a dar al cliente. Entonces, el contacto como tal tiene que ser preparado muy bien. El vendedor tiene que no solamente enfocarse en lo que va a presentar, sino cómo lo va a presentar, cuándo lo va a presentar, qué información previa necesita antes de la presentación, qué beneficios a ese cliente le vas a ofrecer, cuáles son los testimonios, la historia de éxito con clientes parecidos a él que tú tienes para llevarle. Entonces, toda esa información preparatoria es esencial y eso es lo que va a determinar la efectividad de ese contacto. Pues si tú siempre vas por ir, por cumplir con un cliente más y no estás preparado, no investigaste al cliente, no le enviaste una información previa, no indagaste algunas cosas que le pudieran interesar al cliente de lo que él les pudiera estar necesitando. Si no hiciste ese trabajo previo, tu efectividad no va a ser tan buena. Entonces, este es un elemento esencial, trabajar bien la efectividad. Todo lo que es el pre y el durante e inclusive el post de la visita, hay una lista de actividades clave que se deben hacer para que sea efectivo ese contacto. Entonces, si tú tienes un contacto de calidad, pero no haces esta parte, no te preparas bien, entonces quizás pierdas la oportunidad de tu vida. Entonces, nada haces con hacer una cantidad de visitas, porque muchas veces por irte a la cantidad de visitas y de contactos diarios, descuidas la efectividad de esa visita, porque no te preparaste bien. Entonces, un balance, un equilibrio entre cantidad y la calidad de esa visita, de esa reunión. Entonces, muchos vendedores se enfocan en la cantidad, pero no se aseguraron de estar preparados lo suficiente, ni de preparar al cliente, ni de investigar sobre el cliente lo suficiente para que esa visita, ese contacto fuera efectivo. Entonces aquí es donde muchas veces es preferible, en lugar de hacer 8 contactos del día, hace 6, hace 5, pero mucho mejor preparado. Entonces ahí es donde tienes que ir a un balance de preparación para poder lograr el resultado. Entonces este es el cuarto elemento, que es la efectividad de ese contacto. El quinto impulsor, obviamente, tiene que ver con el nicho. Ya estos 3 impulsores tienen que ver un poco más la parte preparatoria, estratégica. Pudiéramos decir que el primer elemento que vimos es un elemento psicológico. El segundo elemento es un elemento de acción. El 2, 3 y 4. 5, 6 y 7 tienen que ver mucho más con la estrategia. Elegir el nicho en el cual te vas a especializar, te vas a enfocar, vas a dar lo mejor de ti, vas a demostrar a tus clientes que tú dominas el tema. Tus clientes se van a sentir felices porque tú dominas el tema, eres un especialista que los ayuda, que les agrega valor. No eres un todero. Entonces, elegir el nicho donde tú puedes trabajar por una empresa, pero hay un área donde tú eres el mejor que otros, o eres el mejor de la empresa y eres el indicado para ese tipo de cliente. Entonces, ese nicho puede ser un área, como puede ser una zona, ¿no? Eres el que mejor conoce una zona, el que mejor atiende esa zona. Entonces, es importante elegir el lugar en el cual te vas a especializar. Algo muy importante para que influye mucho en tu productividad es el cuándo. ¿Cuándo es el mejor momento para establecer contacto con ese cliente?
los horarios, el día, el momento de si es en la mañana, en la tarde, si es a principio de la semana o a final de la semana, si es esta semana o la que viene, el tiempo que le vas a dedicar. Entonces ya ahí viene la parte de la planificación, tu agenda, el time blocking, el reservar tu tiempo, cómo te organizas para cada zona, para cada cliente, el tiempo de la planificación, el tiempo de hacer tu agenda, el tiempo de llamar a los clientes, el tiempo de enviarle a los clientes alguna información preparatoria. Entonces todo ese trabajo previo va a influir mucho en, en tu efectividad, cómo te organizas. Entonces ese día, no se trata de ir al cliente hoy porque tengo que ir hoy, sino hoy a lo mejor voy a estar por la zona y me conviene más ir a este cliente en esta semana porque voy a estar por esa zona. Entonces, en mi planificación, en mi agenda, es más conveniente ir a visitar a ese cliente esta semana. Pero te tienes que preparar para ese cliente. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de agenda, de planificación, de organizarte, de apartar tiempo para cada cosa. Entonces, el manejo de la agenda de un vendedor es fundamental. Y apartar tiempo para ciertas actividades, que es lo que se llama time blocking, bloqueo del tiempo, para ciertas actividades que a veces no nos gusta hacer, como es la preparación, como es un contacto previo, una búsqueda de información sobre el cliente. Reservar tiempo para esas cosas nos ayudan a ser mejor y más organizados. Entonces, ese es el sexto elemento que nos ayuda a impulsar la productividad. Tú puedes tener un buen contacto, puedes hacer una visita, pero quizás no hiciste tanta porque no te organizaste bien o porque no agendaste con los clientes o lo visitaste y no estaba. El día que fuiste no es el día que el cliente se encuentra. Entonces, todo eso son variables clave que se deben considerar al momento de hacer y diseñar tu agenda. Y por último, ya de los 7 impulsores están las herramientas tecnológicas que vas a utilizar para conseguir con facilidad la mayor cantidad de clientes ideales y para organizarte. Hay personas que utilizan todavía agenda de papel solamente. Hay muchos calendarios para agendar tu cita, para llevar un orden, para planificar tu agenda, para poner recordatorios, eh, mucha información que puedes enviarle a tus clientes a través de email, de WhatsApp. El uso del WhatsApp Business facilita que tus clientes sepan qué tienes, qué cosas estás haciendo, las redes sociales. Entonces hay que combinar una serie de herramientas que te van a ayudar a ser más productivo, que te van a ayudar a, a estar en mejor contacto con los clientes y a darle mejor información. Entonces hay que aprender y dominar ciertas herramientas. Estamos en una transición importante hacia el mundo de la tecnología, hacia el mundo digital. Cada vez salen nuevas herramientas. Los celulares vienen equipados con una serie de facilidades y la posibilidad de cargar aplicaciones que nos ayudan a ser más efectivos, más eficientes, más productivos. De hecho, el nombre inicial que se dieron a muchas de las herramientas cuando salió Microsoft eran herramientas de productividad. Toda la suite de Microsoft, Excel, Word, PowerPoint, se le llamaban herramientas de productividad porque nos ayudaban a ser más eficientes. Dominar bien el Excel era algo esencial, actualmente fundamental. Ahorita usar el Excel, el Word y el PowerPoint es tan importante como saber usar un microondas, pero hay otras herramientas más, herramientas de diseño, herramientas de email marketing, el WhatsApp Business, herramientas de agendar citas, recordatorios que te tiene el celular, en fin, hay tantas herramientas, aplicaciones que están disponibles gratuitamente en el celular que te pueden ayudar a ser más eficiente, más efectivo. Entonces hay que aprender, elegir cuáles nos vamos a especializar para darle un mejor servicio a nuestros clientes. También para tener más autoridad, porque hay algo muy importante que vende mucho hoy, que es la autoridad. El cliente ya no te va a comprar a ti porque tienes el mejor producto, sino porque te ganaste su confianza, porque de repente entró a tu red social y vio lo que tú posteas y lo que tú escribes y dice, wow, esta persona lo que está escribiendo se ve interesante. Me gustan las imágenes que coloca y los consejos que da. Eso estaba hablando mucho de tu autoridad. Dígame si además tienes un blog personal y escribes en ese blog artículos sobre las cosas que vendes. Y la persona,
tú le envías y colocas en tus redes artículos que escribiste en el blog. En el blog puedes extenderte más que en un Instagram, puedes ampliar mucho más la información. Entonces, una persona que tenga un blog es mejor vista que simplemente el que tiene la red social y genera como más prestigio, pues. Entonces, eso adelanta el trabajo, porque cuando hablas con el cliente ya él te va a mirar de otra manera, te va a ver con un sentido de influencia, te va a pedir consejos, te va a respetar más y va a facilitar la venta, porque va a saber, se va a dar cuenta que tú sabes, que tú dominas, que tú eres una... Entonces, usar las herramientas tecnológicas actualmente no solamente es para planificar y agendar, tener recordatorios, sino también para lograr la autoridad, para lograr el respeto, para que las personas vean que dominamos de un tema, que sabemos de un tema y que somos alguien con autoridad sobre ese tema, y eso le va a generar más confianza al cliente, le va a generar como un sentido de que realmente está haciendo negocio con la persona indicada y por lo tanto se va a sentir mejor. Entonces eso va a ayudar mucho a aumentar tu productividad. Entonces todos estos son elementos que van a impulsar tus ventas y que van a hacer que tú vendas mucho más que si no las utilizaras. Entonces estos son los 7 impulsores que vamos a revisar antes de entrar al tema de cómo nos planificamos, cómo nos organizamos, cómo llevamos todo esto a la práctica. ¿Cómo hacemos esto realidad? ¿Cómo ponemos todo esto en juego en el escenario para ser más productivo? Vamos a hacer un espacio para preguntas antes de pasar al cuarto punto de cómo planificarnos, cómo organizarnos para ser más productivo y maximizar la productividad de las ventas.